Ser podcast. Getsemani San Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Responsable del programa cultural de Sumar, uno de los programas electorales de las formaciones que se presentan a las elecciones más ambicioso, más extenso. ¿Cómo ha sido? Y además más transversal, porque la cultura aparece en otros departamentos, como pueden ser la parte laboral o la parte de feminismos. ¿Cómo ha sido elaborar tú estabas en gestión cultural, pero cómo ha sido elaborar un programa para un partido que se presenta por primera vez a las elecciones? Es un partido que se presenta por primera vez, pero que lleva muchos meses trabajando en un proceso de escucha, en un proyecto de país. Entonces, las personas que hemos trabajado en torno al programa no hemos llegado ahí en el momento de la convocatoria electoral, sino que llevábamos, igual que los otros 35 grupos de trabajo en todas las áreas, como decías, economía, trabajo, derechos LGTBI, etcétera. Llevábamos muchos meses trabajando en ese proyecto de país que tenía ese planteamiento desde Sumar, ¿verdad?, como a 10 años vista. Entonces, eso ha sido como muy importante a la hora de luego concretar el programa, porque mientras trabajábamos en el proyecto de país, la mirada era larga. Entonces pudimos tener muchas conversaciones y escribir mucho en profundidad sobre estrategias de política cultural a largo plazo, como permitirnos ese lujo como fuera del encorsetamiento. Que no suele darse, ¿no? Claro. Y en el momento que hubo que concretar en un programa, pues teníamos como todo ese bagaje y ese material anterior. Siempre es difícil porque, los programas electorales tienen que reducirse, digamos, a un espacio, ¿no? Pero ese es uno de los motivos de que sea tan extenso y también de que esté tan interconectado dentro de todas las áreas y ámbitos de Sumar con otras políticas. Ahora vamos con algunas de las medidas, pero sí me gustaría preguntarte, porque claro, ha sido la gente que cubrimos información cultural o incluso las trabajadoras, los trabajadores de la cultura, siempre nos quejamos, ¿no?, de que en campaña electoral no se habla de la cultura. En esta campaña se ha hablado de la cultura. No sé si desgraciadamente por el tema de la censura, si eso ha hecho que no se hablaran de otras cosas. Bueno, es verdad que es importante también para nuestro mundillo cultural ¿no?, entrar en la agenda pública de la campaña. Y es verdad que el tema de la censura es importante. Para nosotros ya, como te decía, ya desde el proyecto de país estábamos hablando de censura y de injerencia política, porque no es una cosa de ahora. Ahora es cuando ha explotado, cuando ha salido como todo ese movimiento efervescente, autogestionado del sector cultural, por casos como muy continuados, ¿no?, en gobiernos en los que están PP y Vox. Pero ya esa reflexión venía de antes. Entonces nosotros, desde Sumar, además de que Yolanda Díaz propuso un pacto de Estado contra la censura a los otros partidos que todavía no han respondido a esa propuesta. En materia de medidas concretas, y ya lo veníamos abordando desde hace meses, nosotros hablamos siempre de lo importante que es en este ámbito, aparte de, por supuestísimo, lo innegociables que son los derechos y libertades fundamentales, que están en la Constitución y en la Declaración de Derechos Humanos, pero lo importantísimo que es en este ámbito la precariedad laboral, las condiciones económicas y sociales en las que se desenvuelve el trabajo cultural. Porque muchos de esos casos que estamos viendo son con contratos que ni siquiera se han firmado, que se firman a pie de escenario, que hay unas condiciones estructurales en las que el abuso de poder y la injerencia es muy fácil. Entonces, además de, por supuesto, plantearlo desde el marco general de los derechos fundamentales, nos gusta también aterrizarlo en el terreno de las reformas estructurales necesarias para atajar esa precariedad. Y sobre todo también poniendo el acento en el que no se trata de casos aislados, en los que Vox, ¿no?, como decía Borja Semper, son unos cafres, ¿no?, sino que se trata de un programa político, de una agenda de transformación que afecta a distintos ámbitos culturales, ¿no?, y en la que además el PP, digamos que está jugando a regalarle como ese relato, ese marco a la ultraderecha en torno a la mal llamada cultura de la cancelación. Ya, hablabas de ese pacto contra la censura. También en el debate de esta semana, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, hablaba de un pacto, y está en el programa electoral, de un pacto de Estado por la cultura en general. ¿Por qué es necesario este pacto de Estado? Y si hay indicios de que las otras fuerzas políticas se vayan a sumar. Es necesario un pacto de Estado por la cultura, y el sector cultural viene años. Es como una eterna reivindicación, ¿no? Y que todos los sectores culturales estén siempre de acuerdo en reivindicar un pacto de Estado es una vez más una muestra de la fragilidad y la vulnerabilidad del sector
frente a los vaivenes políticos. Entonces, precisamente por eso es muy necesario, precisamente por eso hablaba antes de cómo en el proyecto de país era la mirada larga, porque siempre tenemos políticas culturales cortoplacistas y muy atadas a los partidos en el gobierno. Entonces, esa propuesta de pactos de Estado, que nosotros de hecho en el programa vamos un paso más allá, porque no solo hablamos de pacto de Estado, sino hacer de una vez un plan estatal de cultura con el que no ha contado nunca nuestro país, ¿no? Es decir, de concretar planificaciones estratégicas, códigos de buenas prácticas, etcétera, medidas e instrumentos para la política cultural con una mirada larga a 10 años, como tienen también otros países, ¿no? Entonces, bueno, siempre que hablamos de pacto de Estado es un momento, por supuesto, absolutamente necesario. Antes, cuando hablamos también de censura, y lo vinculo con esto, es un momento en el que también tenemos que hacernos cargo de la vulnerabilidad del sector, de cómo las políticas culturales son también políticas útiles en ese ámbito de las condiciones materiales para que no crezca el miedo, porque se está intentando generar un ambiente de violencia y de intimidación en el que las trabajadoras culturales están empezando a sentir miedo, y eso no tiene más objetivo que la autocensura, que es todavía más grave. Y decías lo de la precariedad como algo que tiene que ver con la censura, que tiene que ver con el estado de la cultura también. El gobierno de coalición inició entre Trabajo y el Ministerio de Cultura el Estatuto del Artista, que ha sido una de las de los emblemas. También lo lleva el PSOE en el programa electoral. Vosotros también lo lleváis. No sé si es la medida estrella y es un poco en torno a la cual se va a articular, digamos, todo lo demás. No sé si es la medida estrella, porque nos gusta siempre también pensar el programa, ¿no?, como un ecosistema de medidas plural, pero desde luego es una de las medidas centrales, teniendo en cuenta además que en esta legislatura el paquete de medidas aprobado de la agenda del Estatuto del Artista es fundamentalmente el que atañe a trabajo y al equipo de Yolanda en el Ministerio de Trabajo. Ese estatuto, además, que es un ejemplo de consenso político, pero también fue una iniciativa, además, de Unidas Podemos, que obtuvo el consenso de todos los grupos. Creo que se aprobó en el 2018, ¿no?, el informe de la subcomisión. Pero es también para nosotros muy importante, y para la cultura de trabajo de Sumar y de Yolanda, porque supuso un cambio de paradigma en la relación y participación del sector cultural. Es decir, las asociaciones de profesionales están involucradísimas, están trabajando muy duro. Entonces, para nosotros es muy importante continuar ese trabajo, muy importante seguir defendiendo el consenso y el trabajo con el sector, y sobre todo llevarlo hasta su completo desarrollo, porque, como decía, el paquete principal que se ha aprobado, ¿no?, tiene que ver con las medidas de trabajo, pero no se ha hecho nada, por ejemplo, en materia de fiscalidad. Es decir, la parte que corresponde a Hacienda no ha llegado a mover ficha. Ha habido algunas medidas en materia de seguridad social, pero no han llegado tampoco a hacerse medidas de calado, ¿no? Entonces, ahora mismo, para todos los profesionales del sector y asociaciones, representantes, agentes sociales, el completo desarrollo del Estatuto del Artista es absolutamente importante. Y que falta la parte de Hacienda, falta la parte de Seguridad Social, para que los oyentes entiendan qué es lo que falta para que un trabajador, un actor, un técnico de la cultura en paro, o que no tiene un contrato intermitente, que es lo que suele pasar en la cultura, mejore esas condiciones que no se hayan mejorado todavía. Bien, como decía, en el Estatuto del Artista se han aprobado importantes materias en materia de trabajo. Es importante también, de cara al futuro, que esas medidas de protección social, como la prestación por desempleo que reconoce los periodos de itinerancia, garanticemos también la eficacia de su implementación, ¿no?, a la hora de gestionarse. Y en materia de fiscalidad y de seguridad social es importante asuntos que han quedado pendientes, como la aplicación del tipo reducido del IVA a toda la cadena de valor de la cultura, el tratamiento tributario de los rendimientos irregulares o la tipología de gastos deducibles. Son cosas como aparentemente técnicas, ¿no?, pero que el sector cultural es como muy importante para cómo se desenvuelve su trabajo y para que no esté diferenciado de otros sectores. La especificidad del trabajo autónomo, ¿no?, que en el mundo de la cultura es muy, muy amplia y está a la orden del día. En materia de seguridad social, la mejora de la compatibilidad de jubilación e ingresos, la prestación por cese de actividad, y también cuestiones muy importantes que tienen que ver con la representatividad sindical
en un tejido industrial, económico y social como es la cultura, esa representatividad y esa negociación colectiva o legitimación procesal pues en un sector que no está, digamos, organizado como otros sectores económicos, ¿no? Luego también en materia laboral, ya desde antes de la convocatoria de elecciones, el Ministerio de Trabajo venía trabajando en la reforma del Real Decreto del 85 que regula la relación laboral de los artistas para adecuarlo a la reforma laboral. Y bueno, ya por terminar, es también importante citar, porque no es muy conocido, ya que es un trabajo muy reciente de la Subcomisión de Empleo y Cultura del Parlamento de la Unión Europea, que también la Unión Europea está dando pasos para trabajar como en un marco del mercado común en avances de derechos laborales y en la implementación de estatutos del artista en todos los Estados miembros. Hablabas de el tejido sindical, ¿no?, en el mundo de la cultura, y es curioso porque estamos viendo esta huelga de guionistas y de actores en Hollywood y muchas veces nos preguntan, ¿y esto podría pasar en España o esto podría pasar aquí? Es cierto que en el programa electoral lleváis un punto en el que se habla de inteligencia artificial, de algoritmos, de la necesidad de regular todo esto, que es el gran meollo, bueno, aparte de otras cosas que en Hollywood tienen, pero es el gran meollo de esa huelga. No sé, en caso de que haya una huelga aquí, una situación aquí en España, ¿qué podría hacer ese punto que lleváis en el programa y qué podría hacer un gobierno de Sumar en Cultura con respecto a esta huelga o a estas demandas para mediar entre plataformas y el sector cultural? Para empezar, una de las medidas del programa es precisamente hablar de un estatuto para la creación digital. ¿Por qué? Porque el trabajo que se produce como en estos nuevos ámbitos digitales está muy desregulado y muy desprotegido. No solo el trabajo que se produce en esos ámbitos, sino también ese trabajo nuestro, artístico, del sector cultural, con las plataformas, ¿no? Yo hace no mucho estaba hablando con unos compañeros, bueno, pues de este, digamos, creo que lo llaman banco de emociones, ¿no?, de actores y actrices de doblaje que graban para distintas plataformas, y de ahí va quedando como un banco, pero claro, ellos cobran como su pequeño fee en el momento que lo hacen, pero luego eso va generando como unos derechos de propiedad y conexos que no están protegidos. Entonces, ahí tenemos que ir también de la mano de la regulación que está impulsando la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, que es también única y pionera en el mundo, y desde luego entrar a regular aspectos que tienen que ver con la propiedad intelectual, con la protección de los trabajadores, con la presencia también de planes de plataformas digitales públicas que también garanticen tanto la difusión y protección de las obras como el acceso de la ciudadanía, y por supuesto abordar todo lo que tiene que ver con la auditoría del algoritmo y la inteligencia artificial, porque bueno, es un desafío que ya está aquí y que no se puede dejar de lado. Con lo que comentabas de la huelga de guionistas, conectaba un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? El sector cultural es peculiar, bueno, esa mezcla, el trabajador por cuenta ajena es como una especie en peligro de extinción, ¿no?, en el ámbito cultural. Entonces, el hecho a veces de ser autónomos o de ser pequeñas y medianas empresas, ni siquiera es a veces por una decisión propia, sino porque tal y como está articulado el sistema de contratación pública o de ayudas, como que se ha empujado a esos modelos, ¿no? Entonces, bueno, conecta de nuevo también otra vez con derechos laborales y con esa necesidad de reconocer como ciertas especificidades en materia de representatividad o negociación colectiva. Ahí, el programa, digamos, que tiene dos patas, esa parte de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, de ganar en derechos, y por otro lado, los trabajadores y trabajadoras de otros ámbitos que quieren acceder a la cultura y a veces no pueden. Hay una medida que es el bono cultural joven, que ya está en marcha. Vosotras la ampliáis de los 16 a los 30 años. ¿Por qué es necesario esta ampliación? Perdona la pregunta, pero ¿hay financiación para esto? O sea, ¿hay dinero para poder hacer esto? Para empezar, ante la pregunta de ¿hay dinero? Hay que hablar siempre de políticas públicas, de la importancia de la presencia de lo público en la cultura, igual que en otros ámbitos, de que la cultura es también una política social que ayuda a vertebrar el equilibrio, la igualdad en nuestras sociedades, y yo siempre digo que sin cultura no hay igualdad.
Entonces, tanto los jóvenes como todas las personas y colectivos de distintos ámbitos, no vamos a poder tener una sociedad más igualitaria si no facilitamos desde las políticas públicas y la inversión pública el acceso a la cultura. Nosotros hay que tener en cuenta que en el programa hay apartados dedicados a la financiación en los que se está apostando primero por un aumento importante hasta el 1% en los presupuestos generales del Estado para cultura y en lo que tiene que ver además con el Ministerio de Cultura. Lo señalo y es importante porque ahora mismo estamos en el 0,4, pero contando con los fondos extraordinarios de los Next Generation. En el marco europeo, la recomendación es el 1% de los estados, 2% de las regiones. España nunca ha llegado al 1% en cultura. Portugal dedica más porcentaje que nosotros, ¿no? Entonces, ¿hay dinero? Sí, hay dinero porque hay que invertir más en cultura y porque la inversión pública en cultura es importante para ese acceso. Y si hablamos en general de personas y colectivos, divisiones de clase, raza, étnico-raciales, etcétera, no digamos en el segmento de los jóvenes, ¿no? En el que, por supuesto, que es necesario mantener el bono cultural joven y ampliarlo, pero también es muy necesario todas las otras políticas que tienen que ver con que también la juventud tenga una voz propia y un espacio de crecimiento y de trabajo en el mundo de la cultura. Hay una de las leyes que se quedó cuando la convocatoria de elecciones fue la ley del cine. Se quedó ahí con el compromiso de que esa ley venía a paliar los efectos que la ley audiovisual no había corregido o había perjudicado, ¿no? Con respecto a esa definición de productor independiente. Vosotros mencionáis la producción independiente en varios de los puntos. Ahora te preguntaré por las televisiones privadas y esa obligación. Pero ¿cómo va a ser esa ley del cine o qué peligro hay que esa ley del cine no pueda desarrollarse si cambia la inercia del gobierno? Mira, tendríamos que volver como a lugares tan importantes como los pactos de Estado, como el respeto a los consensos, como el respeto al trabajo de los sectores culturales, porque para llegar a esa propuesta de ley del cine, que no era perfecta tampoco, es verdad que venía a corregir cierto rumbo, muy particularmente en la definición de productor independiente, y hayan estado muy implicadas las asociaciones y representantes sectoriales. Entonces, cuando hay cambios políticos, de ahí que siempre el sector pida como esa cierta seguridad y proyección a largo plazo en los pactos de Estado o en los planes culturales, no se puede tirar por la borda el trabajo ya realizado. Por supuesto que se puede mejorar, que se puede profundizar en los planteamientos que tenían que ver en esa ley justamente con la diversidad cultural. Pero es muy importante, pasa con la ley del cine, pasa también con la ley de enseñanzas artísticas, que también atañe e influye, como en otros sectores, al cine, y haya habido un trabajo, no sé, diría de años y muy duro, ¿no? de esas asociaciones. Entonces, igual que hablaba antes con el Estatuto del Artista, es muy importante recogerlo, es muy importante profundizarlo y bueno, nos conectaría de nuevo con cuestiones que tienen que ver con eternas reformas estructurales pendientes, ¿no? Es decir, la gestión que luego se haga desde el Ministerio y el ICA, tanto de las ayudas como de las políticas culturales, bueno, es también precaria porque también hay poco personal, hay personal insuficiente, pasa en el ICA y en otros organismos de... Sí, podemos hablar del INAEM, claro, y la dificultad para cobrar. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, por eso digo, sí, hay que seguir con esas leyes, hay que retomarlas, pero también hay que seguir abordando como esas reformas estructurales de las que a veces no es muy sexy hablar, ¿no? Pero que están como en la base de la pirámide de todo. Y te decía lo de las televisiones privadas, hay el punto más conflictivo de la ley audiovisual, que a juicio de muchos de los profesionales del sector es lo que hizo que se cambiara esa definición, es precisamente la presión de las televisiones privadas y las plataformas para no invertir en producciones españolas, en producciones en lenguas cooficiales. Vosotros ¿queréis modificar esa parte? ¿En qué sentido habría que modificarla? ¿Cómo habría que obligar a las televisiones privadas a que apuesten por la producción independiente? Evidentemente, como son televisiones privadas y no públicas, siempre ahí, ¿no? Tenemos que movernos como en un terreno, digamos, de cooperación, de negociación, en una delicada línea de no intervencionismo. Pero desde luego en lo que tiene que ver, por eso siempre, también estos días que se ha hablado tanto de la necesidad de mantener el Ministerio de Cultura, siempre digo sí, pero con liderazgo e iniciativa política. Y un ejemplo sería esta materia, es decir, se puede cooperar, se puede negociar, se puede sobre todo en todo lo que tiene que ver con la financiación pública de producciones, poner requisitos en los que no puedan, requisitos y medidas en los que no puedan colarse por esa puerta
quien no cumpla con los requisitos de esa definición de producción española, etcétera. Y también en lo que tiene que ver con las plataformas, pues todo lo que se refiere a la distribución online de contenidos audiovisuales. Ahí tenéis otro punto que es la casilla del IRPF y la ley de mecenazgo. ¿Qué significa esto para el contribuyente medio, como pueden ser nuestros oyentes, y en qué beneficiaría al mundo de la cultura una ley de mecenazgo de este tipo? Cuando antes hablaba de la importancia del apoyo público y de la financiación pública en la cultura, no es solo eso, ¿no? Siempre digo que el sector cultural, que es un sector económico, industrial, estratégico, es un ecosistema muy plural. Entonces, según los sectores, en algunos casos hace falta un apoyo público muy fuerte, pero también en otros casos lo que hace falta es favorecer una industria pequeña, mediana, grande, privada, con medidas diversas que vayan desde incentivos fiscales a la ley del mecenazgo. ¿Qué pasa con la ley del mecenazgo y por qué necesita reformas? Porque como con la mayoría de leyes no recoge la especificidad del funcionamiento del trabajo cultural. Entonces, bueno, en este caso del mecenazgo nosotros tenemos, por ejemplo, entre otras propuestas de mejora, el reconocimiento como beneficiarios del mecenazgo de las personas físicas, ¿no? Que permitiría que los artistas recibieran ese apoyo. Y es también importante, y esto lo vinculo con la casilla cultural en el IRPF, no implica para el contribuyente un esfuerzo mayor, ¿no? Sino que, igual que tenemos una casilla dedicada a los fines sociales, es otra manera, como pasa con el mecenazgo, también de propiciar, el apoyo social y ciudadano a la cultura, porque uno de los problemas quizá que podamos tener es que hay veces como que cuesta reconocer ese valor social de la cultura por parte de nuestra sociedad. Parece a veces una cuestión, digamos, nicho, ¿no?, del sector cultural, pero es muy importante esos relatos y esas políticas públicas que también tenemos en otros países para que también la sociedad y la ciudadanía sientan la cultura como algo propio, como un derecho esencial y como algo a proteger. Entonces, todas las medidas que tienen que ver con incentivar esa colaboración público-privada y esa participación, que es una cultura además que en España no se ha fomentado mucho, tienen que ver con eso, ¿no? Con poner en valor la relevancia de la cultura en nuestra sociedad. Quería preguntarte también, hay mucho miedo en el sector por todo lo ha conseguido en materia de igualdad, o sea, tanto en las ayudas al cine, se ha trabajado mucho en los últimos años y vemos a las directoras, evidentemente el otro día el informe de CIMA, pues todavía queda muchísimo por hacer, pero sí que es verdad que ha habido, incluso por parte de la última etapa del gobierno del PP, una cierta complicidad para realizar distintos tipos de medidas. Claro, ante esta campaña por parte de las derechas, hemos visto el ataque hacia el feminismo, no sé si en Sumar preocupa que todo lo conseguido en materia cultural, en materia de igualdad en este campo, pueda ir para atrás. Sí, preocupa en materia de igualdad, en materia de diversidad y, en definitiva, en materia de retrocesión de derechos. Es lo que estamos viendo. Por eso siempre decimos, la cultura son también derechos, es también democratización. Las mujeres en la cultura sufren los mismos problemas que las mujeres en todos los ámbitos. Es decir, hay cuestiones que son como muy específicas de su sector, pero hay cuestiones que tienen que ver, con la organización patriarcal de esta sociedad, con todas esas medidas necesarias de conciliación, de derechos sociales y económicos, para que ellas puedan acceder no solo como creadoras, a realizar producciones, creaciones, etcétera, sino también a puestos de poder y a puestos de relevancia en las instituciones culturales públicas, que no pasa, no se cumple la paridad, y por eso es muy necesario seguir profundizando, como hablábamos con la libertad de expresión, no solo en la defensa radical del respeto a los derechos y libertades fundamentales, ¿no?, sino con medidas y políticas útiles concretas que vayan como a la raíz, a atajar esas desigualdades, a que se cumplan los códigos de buenas prácticas, a que los códigos de buenas prácticas existan allá donde no existen, a que las medidas de acción positiva en materia de igualdad existan y se cumplan, porque muchas veces se queda quizá en las palabras, ¿no? Pero luego cuando se convoca un concurso, yo siempre digo que está muy estudiado, ¿no?, que a los concursos ya no es quién gana, sino quién se presenta. Y ellas se presentan menos.
Si se presentan menos, tenemos un problema, porque significa que piensan que no van a salir, porque hay algo estructural y de relaciones de poder en que piensan que hay un techo de cristal. Entonces, bueno, son muchas cosas como interconectadas, pero es que sí, nosotros tenemos un apartado dedicado a medidas en materia de igualdad, bueno, no solo en el cine, sino de manera transversal para todos los sectores. Quería terminar preguntándote si Barbie o Oppenheimer, que es la duda antes de votar este fin de semana. Bueno, pues no sé, está muy bien este meme, ¿no? De Yolanda Díaz y Pedro, en el que dice, él es solo Ken, ella es lo más, ¿no? Pues nos vamos a quedar con eso. Muchas gracias. A ti.